Muy buenas a todos, mi nombre es Cristian Camilo Torres Alfonso y vengo a presentarles la subestación tipo interior. Entonces, la subestación es una instalación o conjunto de dispositivos eléctricos que llegan a formar parte de un sistema eléctrico de potencia. Su principal función es la producción, regulación y la distribución de la energía eléctrica. También la subestación llega a ser un punto del sistema donde se pueden llegar a cambiar los niveles de tensión y corriente con el fin de llegar a minimizar todas las pérdidas y optimizar la distribución de potencia en todo el sistema. Entonces, generalidades de la subestación tipo interior. La subestación tipo interior es una subestación que llega a estar instalada en el interior de una edificación, por lo tanto no llegan a estar sujetas a condiciones de intemperie. Esto quiere decir pues que nos llegamos a evitar operación en condiciones atmosféricas adversas. Por acá pues, tenemos un ejemplo. Entonces, ese tipo de montaje debe cumplir lo que está establecido en la sección 450 de la norma NTC 2050 y el capítulo 6 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. El diseño de ese montaje pues, debe ser utilizado para instalación de transformadores de distribución bajo techo que llegan a estar localizados en predios que tengan algunas de las siguientes características. Entonces yo encontré cuatro. La primera es edificios para centros comerciales, los edificios para viviendas multifamiliares o oficinas y zonas restringidas por planeación municipal para distribución aérea. También están las zonas definidas ya por la empresa para que exista distribución subterránea. También es conveniente realizar ese tipo de instalación cuando se deban usar transformadores de altas capacidades y puedan llegar a sobrepasar los límites definidos por el operador de red. Estos límites vienen dados en capacidad en volt-ampere y en peso. Esto es para cuando ya no me permiten usar la subestación tipo aérea o poste. Este tipo de subestaciones debe que llegar a estar alojada en un local de uso exclusivo, el cual según el medio de refrigeración o aislamiento de los equipos estará conformado por una bóveda para transformadores, un cuarto para los equipos eléctricos de maniobra y protección, otro para los tableros de baja tensión y tableros de medida y otro para la planta de emergencia. Esto se puede ver en el RETIE en el 24.2. ¿Cuándo no es conveniente utilizar este tipo de subestación? No es conveniente utilizarlo cuando es contigua a sitios de habitaciones, oficinas y en general a locales con ocupaciones permanentes de personas. Por el ruido debido a su funcionamiento, pues entonces esto es cuando se usan transformadores tipo secos o por el riesgo de ser objeto de incendio o daño debido a los transformadores en aceite. Este tipo de subestaciones no deben quedar ubicadas en sótanos sin acceso vehicular, pisos elevados, terrazas o en general lugares donde no llegue a ser posible el ingreso de montacargas o máquinas de alce. Tampoco es conveniente esa instalación en lugares donde se ubiquen equipos de comunicación, televisión o teléfono. En los locales para subestaciones no deben llegar a cruzar canalizaciones de agua, gas natural, aire comprimido, gases industriales o combustibles. Tampoco aguas negras y algunas excepciones son las tuberías de extinción de incendios y la refrigeración de los equipos ahí instalados. Entonces, dimensiones del local de la subestación. ¿Cuáles son sus espacios de trabajo dependiendo de la tensión nominal? Entonces, en el local de la subestación deben llegar a existir y se debe manejar un área suficiente para poder tener la colocación adecuada de los equipos, el acceso y pues el espacio suficiente o el espacio de trabajo de segura manipulación. Algo importante es que todos los equipos eléctricos deben ser resguardados por medio de celdas que deben estar debidamente conectadas a tierra. Entonces la norma técnica EPM nos muestra pues cuáles son los espacios mínimos de trabajo en la dirección del acceso a las partes vivas que puedan llegar a ser operadas o puedan llegar a necesitar inspección.
dependiendo pues de la tensión nominal a tierra, fase neutro, que se llega a manejar y dependiendo pues de los casos a continuación, 1, 2 o 3. Entonces, por ejemplo, para la tensión fase neutro de 2500 volts hasta 9000 volts, pues dependiendo del caso 1, caso 2, caso 3, me da las distancias mínimas que debe requerirse. Caso 1. ¿Qué me dice el caso 1? Pues entonces son las partes energizadas expuestas en un lado del espacio de trabajo y partes sin energizar, opuestas a tierra en el otro lado del espacio de trabajo. También llegan a corresponder a partes energizadas expuestas a ambos lados del espacio de trabajo, que llegan a ser efectivamente separadas por materiales aislantes adecuados. ¿Cuándo se consideran las partes energizadas? Pues cuando los cables o los barras aislados funcionen a más de 300 volts. Caso 2. Partes energizadas expuestas a un lado del espacio de trabajo y puestas a tierra en el otro espacio. Esto es diferencia del primer caso, pues porque acá los materiales pueden llegar a ser concreto, ladrillo, que también tienen que ser considerados como puestas a tierra. Caso 3, entonces son partes energizadas expuestas a los ambos lados del espacio de trabajo y pues no están no protegidas como se muestra en el caso 1, con el operador pues entre ambas partes expuestas vivas. Cuando se llegue a requerir el acceso para trabajar de partes no energizadas, la parte posterior del equipo encerrado debe existir una distancia mínima de 0.75 metros o 75 centímetros, que deben llegar a ser medidos horizontalmente. Los espacios mínimos a las paredes laterales deben ser de 60 centímetros para el transformador tipo interior, que se puede llegar a ver en la figura 3B de las normas técnicas de PMI. En todos los casos, pues entonces el espacio de trabajo debe ser adecuado de tal manera que me permita la apertura de puertas o paneles con bisagras en un ángulo de 90 grados por lo menos. Ventilación. El equipo eléctrico que dependa de la circulación natural del aire y de la convección, o sea, circulación de fluidos para la ventilación de sus superficies expuestas, debe llegar a instalar de modo que no se impida la circulación del aire sobre dichas superficies por medio de las paredes o los equipos instalados a sus costados. Esto se consigna en la norma NTC 2050, sección 110, raya 13. En los locales donde se encuentren esos equipos, pues deben proveerse ventanas como las indicadas a continuación, de tal forma que se llegue a garantizar una adecuada circulación de aire. Por otro lado, pues las boyas para los transformadores refrigerados en aceite también se deben ubicar en lugares donde puedan llegar a ser ventilados por medio del aire exterior, pues sin el empleo de canaletas o conductos. En una bóveda ventilada por circulación natural de aire procedente al exterior, pues el área neta total de todas las aberturas de ventilación pues se calcula restando el área ocupada por persianas, rejillas o pantallas y no debe llegar a ser menor a 1936 milímetros cuadrados por kilovolt de los transformadores en servicio. Esto quiere decir, un ejemplo, que para un transformador de 150 kV el área neta total debe ser más o menos de 2904 centímetros cuadrados. Entonces esta es la ubicación de las aperturas de entrada de aire y aperturas de salida de aire y pues el flujo correspondiente del aire que tiene que haber. Acá es lo que yo decía de el área neta total. Entonces para un transformador de 150 kV, pues el área neta mínima debe llegar a ser de 2904 centímetros cuadrados. Tipos de transformadores. Entonces
Pues como ya nombré anterior, pues entonces hay dos tipos de transformadores dependiendo de su sistema de refrigeración, el cual son los transformadores secos y los transformadores en aceite. Eh, el primero, el transformador seco, pues es de baja tensión y es ideal para llegar a instalarse cerca a los centros de consumo. El segundo pues tiene la misma aplicación, excepto por la salvedad de que este llega a ser capaz de operar a mayores niveles de tensión. Esto pues nos puede llegar a indicar que la subestación tipo interior en edificación pues típicamente corresponde a niveles de media tensión, pues, y pues como sabemos pues sus niveles de tensión están entre 1 kV hasta 57,5 kV según la NTC 1340. Complementando los transformadores, pues los transformadores tipo secos son equipos que utilizan el aire ambiente como medio de refrigeración, así como de aislamiento de sus respectivos devanados y los demás componentes. Los transformadores tipo aceite pues utilizan ese aceite, un líquido, como medio de refrigeración, pero llegan a tener medidas de seguridad especiales y necesitan de una continua revisión y mantenimiento. Tipos de transformadores según su capacidad y nivel de tensión. Entonces, ahora pues les vengo a mostrar algunos tipos de transformadores que se pueden llegar a encontrar en el mercado nacional según su capacidad de potencia, nivel de tensión y pues fabricante que se encuentra. Uno de ellos que encontré fue Rimmel, el cual es una planta reparadora de transformadores de distribución que llega a estar ubicada en Antioquia, Colombia. Rimmel llega a trabajar y a producir transformadores trifásicos. Estos transformadores pues vienen para estar ubicados en subestaciones tipo poste, para redes de distribución para redes de distribución o también para subestaciones tipo interior o montaje en piso. Eh, Tiene transformadores sumergidos en aceite aislante que pueden ser utilizados en redes con conexiones delta o estrella y con tensiones en el lado de alimentación de hasta 46 kV con un nivel de básico de aislamiento de 250 kV. También pues se pueden ver que tiene potencias disponibles desde los 15 kVA hasta los 10.000 kVA. Si es requerido por el cliente, pues se llegan a instalar dispositivos contra sobretensiones, que son los DPS, para llegar a proteger el equipo en media o en baja tensión. Esos transformadores pues son fabricados según las normas ANSI y la IEC 76. Rimmel también me llega a manejar transformadores monofásicos que también tienen la misma utilidad y aplicación de los trifásicos, solo que a menos niveles de potencia, y entonces también llegan a estar sumergidos en aceite aislante para estar conectados en redes de media tensión, fase o fase neutro hasta 34,5 kV. Su nivel de aislamiento básico también llega a ser de 200 kV y tiene potencias disponibles desde los 5 kVA hasta los 167 kVA. Yo busqué y pues también llega a tener algunos transformadores monofásicos de 500 kVA. También están fabricados con las mismas normas de los trifásicos, que son la ANSI C57.1200 y la IEC 76. Rimmel también me llega a tener transformadores trifásicos que están refrigerados en aire, o sea, de tipo seco, y pues llegan a ser fabricados desde 75 kVA hasta
una potencia de 630 kVA. Eh, Tiene tensiones de serie de hasta 15 kV y pues su parte activa llega a estar diseñada en devanados de cobre o aluminio de alta pureza y núcleo apilado de acero al silicio. Eh, Esto me permite que puedan soportar altos niveles de temperatura al cual pues llega a estar expuesto ese transformador, y poseen aislamientos autoextinguibles de alta temperatura, pues clase H de 180 grados Celsius, que me llegan a disminuir el riesgo de incendios en casos de eventos externos como cortocircuito o sobretensiones. Esos transformadores tienen ventajas que pues debido a que son de bajo peso comparados a los que vimos anteriores de aceite, pues permiten ser ubicados al interior de edificios en pisos elevados. Debido a su clase de aislamiento, pues que son autoextinguibles, pues permiten obviar construcción de cuartos a puertas de prueba de incendios, y pues debido a su construcción pues me permite un mantenimiento más sencillo y práctico. Otra empresa que encontré fue Magnetron, el cual es una productora y comercializadora de transformadores de distribución que llega a ser ubicada en Pereira, Colombia, y pues me maneja transformadores secos clase F y clase H. Entonces los transformadores secos clase F llega a tener potencias trifásicas desde 15 kVA hasta los 30 MVA. Tiene niveles de tensión trifásicos hasta pues el nivel de básico de aislamiento de 145 kV. También están los transformadores secos clase H, que van desde los 15 kVA hasta el 1500 kVA. Sus niveles de tensión pues son trifásicos hasta un nivel de aislamiento básico de 60 kV. La aplicación de esos transformadores pues son transformadores sumergidos en aceite, y pues son una opción más utilizada en las redes eléctricas debido, debido a algunos problemas asociados con el manejo ambiental y pues la probabilidad de incendio que tienen los transformadores en aceite. Eso ha motivado pues a que se usen esos transformadores en zonas donde hay alto riesgo, como son centros comerciales, edificios de pública recurrencia, hospitales, túneles, bancos y entre otros. Esos transformadores llegan a ser de bobinado abierto y pues se pueden llegar a fabricar de dos clases, que son baja-baja, que son para bajos voltajes, y pues media-baja, que son los que se usan en los centros comerciales, edificios, industrias donde lleguen a ser minimizados los riesgos de incendio. Otra empresa pues que es muy conocida es ABB. Maneja transformadores trifásicos, el cual pues sus características técnicas me dicen que tiene potencias desde 225 hasta 2500 kVA, voltajes en el lado de alta de 480 volts hasta 34.5 kV, y pues voltajes en el lado de baja de 100 volts hasta 13.8 kV. Estos también llegan a estar diseñados según las normas ANSI y IEC o pues las pertinentes en cada país. Esto es un catálogo de los transformadores ofrecidos por ABB. Ese catálogo está disponible desde el año 2017 y me permite tener un precio del transformador dependiendo de su nivel de voltaje y pues de el material en que está sus devanados. Por ejemplo, este es de serie 13.8 kV hasta 13.2 kV, y pues dependiendo de sus devanados me permiten los precios. Entonces, por ejemplo, un transformador de
400 kVA de devanado de cobre-cobre, pues llega a costar aproximadamente 30.210.000 pesos. Eh, Estos valores es solo el transformador, no llega a tener en cuenta protecciones, DPS, aislamientos, apartes, gabinetes, nada, solamente el transformador sólido. Acá están otros tipos de transformadores de la serie de 34.5 kV y pues en este lado, en esta tabla sí no me permiten los precios, pues es de la revista como tal. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la subestación tipo interior y subestación aérea? Pues ya había nombrado unas al principio de la presentación, pero entonces la subestación aérea, pues como están diseñadas para estar en instalaciones exteriores, pues entonces están diseñadas para llegar a operar a la intemperie y pues requieren el uso de máquinas y aparatos adaptados para el correcto funcionamiento. Estas estaciones aéreas son más empleadas en zonas rurales y residenciales de estratos 1, 2 y 3. Y estas estaciones aéreas tipo poste llegan a estar limitadas pues por los niveles de potencia y peso del mismo transformador. Acá están las referencias y muchas gracias.